Hace unos años, alguien cercano a mí, un joven emprendedor, trabajó desde su garaje, sin alardear de sus logros. Años más tarde, se convierte en un multimillonario reconocido mundialmente. ¿Cómo lo logró? En este video, queridos amigos, te revelaré 5 señales si se está haciendo rico silenciosamente. Quédate hasta el final y descubre si tú también las detectas. Es posible que estés en el mismo camino. Primera señal: un consumidor consciente. Esto significa tomar decisiones de compra con un propósito, considerando no solo el precio, sino también el impacto en tu salud, tu economía y el medio ambiente. No se trata solo de alimentos y bebidas, sino de todo lo que consumes: ropa, tecnología, servicios, energía e incluso información. Un ejemplo claro es la elección de alimentos saludables. En lugar de comprar productos ultraprocesados llenos de azúcar y conservantes porque son más baratos a corto plazo, optar por frutas, verduras y proteínas naturales puede ser una inversión en tu salud. A largo plazo, reducirás gastos médicos y mejorarás tu calidad de vida. Lo mismo aplica para muebles. Comprar menos, pero de mejor calidad, evita que tengas que reemplazarla constantemente. También puedes ser consciente con la tecnología. ¿Realmente necesitas el último modelo de celular o tu dispositivo actual sigue funcionando bien? Ser un consumidor inteligente te permite ahorrar dinero, reducir desperdicio y mejorar tu bienestar. Algo que las personas financieramente exitosas aplican en su vida diaria. Segunda señal: creas valor. Esto es lo más esencial para el éxito. Aportar algo significativo a los demás, ya sea a través de educación, aprendizaje o emprendimiento. Un ejemplo claro es el de un maestro que no solo enseña teoría, sino que inspira a sus alumnos con conocimientos prácticos que pueden aplicar en su vida. Imagina a alguien que aprende sobre finanzas personales y, en lugar de guardarse la información, decide compartirla en redes sociales, con consejos accesibles y estrategias para ahorrar e invertir. Con el tiempo, esa persona construye una comunidad, ofrece cursos y hasta lanza un negocio basado en la educación financiera. Ha creado valor porque ha ayudado a otros a mejorar sus vidas mientras genera ingresos. Lo mismo ocurre con un emprendedor que identifica un problema en su comunidad y desarrolla una solución innovadora, como una aplicación que facilita el aprendizaje de nuevas habilidades. Cuanto más valor aportas, más oportunidades se crean. No se trata solo de ganar dinero, sino de transformar conocimientos y esfuerzos en impacto positivo para ti y para los demás. Por eso, si quieres saber más consejos sobre el dinero, ahorrar y crecer, te recomiendo suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo a más personas para más consejos para ti. Tercera señal: manipulas el tiempo. Los ricos entienden que el tiempo es el recurso más valioso y saben manipularlo para generar riqueza. Un empleado cambia su tiempo por dinero, pero un propietario de negocio crea sistemas que trabajan por él, permitiéndole producir valor a gran escala. Imagina a 2 personas. Una trabaja 40 horas semanales por un salario fijo, mientras que la otra construye un negocio digital, como un curso en línea o una tienda e-commerce. La primera depende de su esfuerzo diario. La segunda invierte tiempo inicialmente en crear algo que puede venderse una y otra vez sin requerir su presencia constante. Aquí está la diferencia clave. Los ricos no solo piensan en cuánto ganan por hora, sino en cómo pueden hacer que su tiempo genere ingresos sin límites. Automatizan procesos, delegan tareas y construyen activos que trabajan para ellos. En lugar de centrarse en ganar dinero con su esfuerzo directo, buscan maneras de multiplicarlo con el tiempo. La verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes, sino cómo usas tu tiempo para seguir generándolo. La cuarta señal: actúa y adáptate. Actuar y adaptarse son cualidades esenciales para construir riqueza y superar las limitaciones financieras. Los trabajadores suelen enfrentar dificultades para aumentar sus ingresos debido a las restricciones de tiempo y las limitadas oportunidades en sus empleos actuales. Por ejemplo, alguien que trabaja 40 horas a la semana por un salario fijo tiene poco margen para incrementar sus ganancias sin cambiar de empleo o asumir horas extras agotadoras. Sin embargo, quienes entienden la importancia de actuar y adaptarse buscan formas alternativas de generar ingresos,
como microemprendimiento, inversiones de renta fija o trabajos fáciles de hacer que pueden hacer en su tiempo libre. Además, aceptar que los buenos resultados requieren tiempo les permite ser pacientes y consistentes en su búsqueda de riqueza. Crear un negocio rentable, aprender nuevas habilidades o invertir sabiamente no da frutos inmediatos. Pero con el tiempo, estos esfuerzos acumulativos construyen una base financiera sólida. La clave está en tomar acción hoy, ajustarse a las circunstancias y esperar con paciencia, sabiendo que el crecimiento financiero es un proceso gradual y constante. Quinta señal. Sigues un consejo común. Seguir un consejo común puede ser un arma de doble filo si no se filtra con criterio. Muchas personas siguen recomendaciones populares sin cuestionarlas, lo que puede llevarlas por un camino financiero erróneo. Un claro ejemplo es cuando alguien quiere invertir y sigue el consejo de amigos o familiares sin experiencia en inversiones, en lugar de aprender de expertos que han construido riqueza real. Imagina a alguien que compra una casa porque es lo mejor que puedes hacer con tu dinero, sin analizar si es financieramente viable o si hay mejores alternativas como invertir en fondos indexados o bienes raíces para alquiler. La clave está en ser selectivos y solo escuchar a quienes han obtenido resultados comprobables en el área que nos interesa. No se trata de ignorar todos los consejos, sino de evaluar quién los da y con qué fundamentos. Los ricos no siguen a la multitud, buscan mentores con experiencia. Analizan datos y toman decisiones estratégicas basadas en hechos, no en emociones ni en creencias populares. Y una señal extra es, no dependes de un solo salario, sino que diversificas tu dinero y red de mejora. Esta es una señal muy valiosa, porque muchos expertos entienden esto y diversifican sus fuentes de dinero a través de inversiones y conexiones estratégicas. Un ejemplo claro es alguien que trabaja en una empresa, pero al mismo tiempo invierte en el mercado bursátil, comprando acciones de empresas sólidas que generan ingresos pasivos. Además, asiste a eventos financieros y de networking, donde conoce a empresarios e inversionistas que pueden abrirle nuevas oportunidades. Imagina que, gracias a estas conexiones, descubre un fondo de inversión inmobiliaria que ofrece buenos retornos sin la necesidad de comprar una propiedad directamente. Así, no solo protege su estabilidad financiera, sino que también crea múltiples caminos de crecimiento. La clave está en construir un sistema financiero que funcione incluso cuando no estés trabajando activamente. Mientras más fuentes de ingresos tengas y más conexiones valiosas desarrolles, más oportunidades tendrás para mejorar tu bienestar económico y alcanzar la libertad financiera. Si has notado estas señales en tu vida, felicidades, porque podrías estar construyendo riqueza en silencio sin siquiera darte cuenta. Pero, ¿y si pudieras acelerar aún más el proceso y asegurarte de seguir creciendo financieramente sin levantar sospechas? En nuestro próximo video te revelaré cómo hacerte rico sin que nadie se dé cuenta con trucos fáciles pero poderosos. No querrás perdértelo. Nos vemos con el siguiente video. Muchas gracias.